Tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, aquí estamos aquí, estoy aquí estamos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo afectuoso a todos ustedes, a todos aquellos que nos acompañan cada semana. Estamos aquí en el Café de la Gracia recargado. Buen día a todos, estamos leyendo los comentarios desde Metanoia TV. Esto es un contenido producido por Metanoia TV, patrocinado por Fundación Metanoia, a quien agradecemos por su apoyo, por su aporte, por su respaldo, pero también tenemos que hacer nuestras menciones de agradecimiento a los canales de televisión asociados que nos permiten poder sacar adelante esta señal. Agradecemos a ATV Valdivia, desde Valdivia, toda la región de los ríos, 29, ya casi 30 años al servicio de la región de los ríos. Gracias por permitirnos sacar este contenido a través de sus plataformas. También agradecemos a La Voz de Pucón, 5 años ya desde Pucón a toda la zona lacustre. Gracias por confiar en nosotros y por permitirnos sacar este contenido. Este es un contenido patrocinado, pagado, externo, y por lo tanto nuestras opiniones no representan necesariamente las líneas editoriales de cada uno de esos medios. Si algo no le gusta de lo que decimos, la culpa es nuestra, no de los medios. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos leyendo los comentarios. Vayan entregándonos feedback, por favor, si es que se está recibiendo bien, se escucha muy fuerte, se escucha muy despacio, está muy enredado, en fin. Gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Un jueves más, un frío jueves, hoy 21 de diciembre, 9:34 de la mañana. La verdad es que ¿quién esperaría que un 21 de diciembre tengamos esta temperatura? Algo está pasando sin duda. Hoy día tengo que decirlo, hasta aquí al menos, hasta aquí todo puede cambiar, pero hasta aquí voy a estar solo en este capítulo. Yo sé, no es lo mismo, este capítulo no es lo mismo sin los demás, pero bueno, cada uno tenía sus complicaciones, así que hoy día no podían acompañarme, pero bueno, vamos a hacer algo diferente, trataremos de sacar adelante, así que ustedes son gravitantes en este capítulo del día de hoy. Puede que alguno se libere de sus compromisos y pueda conectarse, pero también queremos disponibilizar el link para aquellos que quieran sumarse a este contenido y quieran aparecer aquí en pantalla. Estoy enviando el link en este momento en los comentarios. Ahí está. Cualquiera que quiera sumarse a esta transmisión y que quiera aportar algo, obviamente, ahí en cada una de las plataformas, dependiendo de donde nos esté viendo, va a tener el link. Vamos a darle su espacio para participar también y para poder comentar aquello que vamos a estar hablando el día de hoy. El capítulo del día de hoy es un capítulo dinámico, es un capítulo... siempre digo que es interesante, pero de verdad lo creo, no es porque creo que cada una de las temáticas que vemos es interesante. Pero hoy día quizás vamos a abrir el tema. De hecho, tenemos novedades hoy día respecto a otros capítulos.
Vamos a agregar algunas secciones nuevas al capítulo de hoy, pero el capítulo de hoy es acerca de la Biblia y si esta es o no la palabra de Dios. Antes de todo, para comenzar, yo quiero decir algunas cosas para que quede sumamente claro. Este no es un capítulo y no lo es no porque no podamos hacerlo, no lo es porque no tenemos el tiempo hoy día de hacer un capítulo neta y exclusivamente apologético. ¿Qué quiere decir apologético o apología para las personas que no estén familiarizados con el término? En simple, dice relación con el oficio, la disciplina de defensa argumentativa, yo le voy a agregar una etiqueta más, intelectual, de las verdades establecidas en el Evangelio de Jesucristo y en el cristianismo en general. O sea, es la construcción de estructuras argumentativas que permitan a cualquier persona dimensionar, comprender, inclusive quizás ser persuadido con argumentos objetivos respecto a la veracidad del Evangelio de Jesucristo y del cristianismo en general. Eso es apologética, o este no es un capítulo de eso. Vamos a entregar algunos elementos apologéticos para hablar de la Biblia, del valor de la Biblia, de la relevancia de la Biblia, de lo único, de lo extraordinario que es este libro, pero más bien lo que buscamos es abrir una conversación general respecto a la relevancia que tiene, a lo gravitante que es la Biblia y a la forma correcta en que debemos nosotros apropiarnos de sus verdades como la palabra de Dios para nuestra vida, pero también como la palabra de Dios para nuestra sociedad y para el mundo entero. ¿De acuerdo? Ya les dije, estamos monitoreando sus comentarios, así que cualquiera de los que nos esté viendo en esta hora, mándenos un comentario para poder saber que están recibiendo esto correctamente. Bueno, vamos a partir explicando un poco, para la gente que no esté familiarizado, qué es la Biblia. La Biblia, si bien se entiende como un libro, en realidad hablamos de un conjunto de libros, o es la compilación de 66 libros en el canon evangélico, por decirlo de alguna forma, y un poquito más, si no me equivoco, son 73, si no me equivoco, en el canon católico. Si hay alguien católico que esté familiarizado con el dato, acláremelo con toda tranquilidad, no tengo certeza, pero son, si no me equivoco, 5 o 6 libros más. Todos ellos históricos, es decir, la diferencia entre un canon y otro es histórico, son basados en el Antiguo Testamento, y por lo tanto, en términos doctrinales, yo diría que no hay mayor diferencia entre uno y otro. De hecho, conozco eh, personas muy fieles al Señor que usan, no son católicos, pero usan la Biblia católica como un elemento, como un libro de estudio, porque en general, salvo pequeños matices, permiten más bien poder dimensionar y comprender. Y quizás cuando avancemos en el capítulo y podamos profundizar respecto a qué es la Biblia, cuál es el rol que juega la Biblia dentro del concierto, dentro de la vida cristiana, quizás se va a entender un poco más. Pero antes de seguir hablando, yo quiero invitarles a un video promocional de qué es Metanoia TV y también a invitarles a sumarse a lo que hace Fundación Metanoia. Vamos con el video promocional y luego seguimos hablando acá en el Café de la Gracia, en Metanoia TV. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV, síguenos en nuestras redes sociales. Ya estamos de vuelta. Saludos. Eso ha sido el video promocional de Metanoia TV. Hay que pasarle, hoy día que tenemos un poquito más de tiempo, hay que pasarle el aviso a aquellos que nos permiten poder sacar adelante. No lo hacemos nunca, pero es necesario enfatizar y mostrar también lo que hace Metanoia TV. Bueno, estamos hablando respecto al rol de la Biblia y a la relevancia que tiene esta y cómo debemos nosotros comprenderla dentro de nuestra relación, de nuestra identidad cristiana.
Y lo primero, como ya dije, es que la Biblia es la compilación de libros, de escritos sagrados, escritos todos ellos en un lapso aproximadamente de 2000 años de distancia entre el primero y el último, según estudios extrabíblicos, científicos, académicos, escritos escritos en lugares geográficamente diferentes, escritos en contextos completamente diferentes, escritos por personas no vinculadas entre sí. Moisés, que fue el primer escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros, no conoció a muchos de los que escribieron después, y viceversa, muchos de los que escribieron después lo hicieron sin tener acceso a los libros que están antes. Es decir, existe una autonomía, por decirlo de alguna forma, absoluta, y una independencia textual en cada uno de los libros, o en muchos de los libros, no en todos, hay algunos que se mencionan unos con otros, particularmente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, es un libro que, considerando estos elementos, tiene, a pesar de la distancia de tiempo, a pesar de diversidad de autores, de la diversidad de contextos, de la diversidad de situaciones y de capacidades intelectuales, educacionales, escrito por reyes y escrito por hombres ignorantes, a pesar de todo eso, la Biblia tiene una coherencia única, una integridad en el punto de vista argumentativo, una unidad una unidad de sus ideas que es única respecto a cualquier otro libro. Es un libro que en todos los aspectos, desde el punto de vista de la filología, que es el arte, la ciencia más bien que estudia los libros, desde ese punto de vista es un libro que tiene características únicas y extraordinarias. No existe un libro que pueda asemejarse a, a la Biblia desde un punto de vista puramente textual, o sea, desde un punto de vista puramente del libro, por decirlo de alguna forma. Significa, yo sé que hay gente que está escuchando acá y que no es cristiano y dice, pero eso no significa que sea la palabra de Dios. Yo sé que no significa que eso. Yo sé que eso no significa que sea la palabra de Dios. Yo sé que un libro extraordinario no hace que tenga autoridad espiritual sobre la vida de cada uno de los hombres en sí. Yo lo sé. Solo estoy explicando y desplegando algunos argumentos muy generales para, de alguna forma, que la gente que nos está viendo podamos, y lo que nos va a ver después, pueda dimensionar las características únicas y extraordinarias que tiene la Biblia como un libro diferente a cualquier otro de los que nosotros conocemos. Es un libro, además, que tiene altísimas respaldos históricos. No existe un libro más respaldado que tenga más coherencia histórica que la Biblia. Les voy a poner solo un ejemplo. Ustedes, muchos de la gente del mundo intelectual hoy día confía en los libros de, no sé, Aristóteles, Platón, los clásicos griegos, por ejemplo, sobre los cuales existe, si bien existe cierta discusión, pero no existen más allá de 5 o 10 escritos originales o cercanos a la época de los autores. Sin embargo, para el Nuevo Testamento existen más de 25.000 escritos originales extrabíblicos, obviamente, que respaldan los textos que hoy día nosotros conocemos como la Biblia. Es decir, existe, la Biblia hoy día es la compilación de más de 25.000 escritos originales. Acaban de encontrarse hace 40 años, recién una fuente de datos originales extraordinaria, que se conoce como la más antigua. Perdón, son un poco más, como 80 años en realidad. Lo que se denominan como los manuscritos del Mar Muerto, donde se encontró hace poco, la Biblia tiene mucho más desde su compilación, pero se encontró hace poco y son manuscritos más antiguos que los que se tenían originalmente, y lo extraordinario es que esos escritos, que son más nuevos, o sea, que aparecieron después de sus compilaciones, pero que son más antiguos en términos de origen, respaldan lo escrito en las compilaciones que hay después. Existe una simetría superior al 95% entre todos estos manuscritos. Hay pequeñas diferencias de texto, de forma, de palabras específicas, pero en general, si tú tomas los 25.000 manuscritos,
y los pones, hoy día con la tecnología se puede, antiguamente no, y los pones uno atrás de otro, existe más de un 95% de exactitud entre uno y otro. Ahora, yo sé, esto no significa que sea, esto solo demuestra que es un libro consistente desde una mirada argumentativa. Ahora vamos al punto, ahora que ya entendemos que es un libro como ningún otro, ahora que ya entendemos que es un libro extraordinario, un libro que tiene características completamente únicas, ahora entonces vamos a entender o explicar por qué para los cristianos la Biblia es tan relevante. Pero antes, una pausa para invitarte a hacerte socio de Fundación Metanoia. Ya seguimos en el Café de la Gracia recargado. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia. Aquí estamos de vuelta en el Café de la Gracia recargado. Soy Esteban Hernández, @HernandezChile, y me pueden seguir en las redes sociales. Estamos hablando hoy día de la Biblia como el libro más extraordinario que existe sobre la faz de la tierra, como en la Biblia como un libro único, sin igual, que no tiene comparación respecto a cualquier otro libro, y es, por cierto, también el libro más vendido en la historia humana, como ningún otro. Así que es el libro que ha tenido, que se vende con mayor constancia y recurrencia. Está siempre, por decirlo de alguna forma, en el top 1 de ventas y de difusión durante toda la historia humana, desde que se comenzó a editar, desde la famosa impresión de Gutenberg. Así que bueno, es un libro único, es un libro extraordinario, pero ya hemos dicho y sí coincidimos que eso no lo hace. No lo hace. No hace la Biblia el libro o la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hay muchos libros que son extraordinariamente únicos, extraordinarios, pero eso no los constituye en sí mismo con un valor espiritual o sobrenatural sobre el alma humana. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué razón los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios para el hombre, primeramente para el mundo, para todo el mundo, pero también para cada alma humana que camina sobre la faz de la tierra? Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia es un libro en sí mismo, la compilación de estos escritos, todo lo que reflejan, lo que transmiten, es una verdad unitaria. Y la verdad unitaria es lo que le denominamos evangelio. Y el evangelio, esta verdad unitaria, transcrita en los escritos sagrados del evangelio, de la Biblia, de muchas formas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el evangelio es es una verdad que necesita y que exige y que demanda ser comprendida sobrenaturalmente. O sea, la Biblia tiene escrito la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es un mensaje. La Biblia no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es una verdad sobrenatural y espiritual que es transmitida, que es transcrita por medio de los escritos de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, por medio de las experiencias transcritas. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan y para hacerlo más concreto posible. Cuando usted va a Génesis, cuando el hombre cae, cuando Adán y Eva caen, se deprava, el pecado entra en ellos, la raza humana se degrada completamente, Dios mismo, la Biblia dice que Dios les entrega pieles para cubrirlos. O sea, lo que Dios hace es derramar sangre para justificarlo. Usted va al Levítico, avanza algunos cientos de años y usted va a encontrar que Dios dice que nos entrega la sangre
para la expiación de nuestros pecados. Y usted avanza un poco más y Dios entrega, entrega las instrucciones respecto al sacrificio, al cordero, como un sacrificio perfecto, y avanza un poco más y va y ve a Jesucristo descendiendo a bautizarse, y Juan el Bautista lo mira y le grita: allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesucristo que venía caminando, que representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdón, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue representado en el acto que Dios hizo al matar animales para cubrir con pieles a Adán y Eva. Porque así como la muerte y la sangre de Cristo, la muerte sacrificial de Cristo y su sangre justifica al pecador hoy día, de la misma forma Dios, en un acto que figuraba la obra de Cristo, derramó sangre en el huerto 2000, 3000, no sé exactamente cuántos años, pero varios miles de años antes de que Jesús viniera y caminara entre nosotros. Esa unidad, esa coherencia es el Evangelio de Jesucristo, transmitido, voy a decirlo así para que me entiendan, encapsulado en este libro, en esta compilación de libros, lo cual le llamamos la Biblia. El Evangelio no es la Biblia, el Evangelio es una verdad unitaria y sobrenatural que desciende del cielo respecto a quién es Dios, respecto a quién es el hombre y respecto a cómo Dios en su misericordia, gracia y benignidad decidió alcanzar al hombre y por medio de Cristo y así reconciliar no solo al hombre, sino todo lo que depende del hombre, la creación completa, reconciliarla con su creador, que fue distanciada, el hombre y la creación, por causa del pecado. Bueno, por esa razón, cuando las personas toman la Biblia, cuando tomamos la Biblia, no necesariamente, y leemos la Biblia, no necesariamente vemos el Evangelio. Por esa razón, no basta con leer la Biblia para conocer el Evangelio. Por esa razón, mucha gente tiene el Salmo 91 Jehová, ahí encima como una especie de amuleto encima del velador para tratar de obtener alguna cuota de poder, de protección, tratando de tener o de recibir de Dios algún beneficio. Salmo 91, el que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en fin, y varios textos que se han transformado en íconos de protección, de casi como una especie, insisto, de amuleto, de mantra, de protección. O mucha gente también recita los textos bíblicos, conoce los textos bíblicos, pero no comprende y no conoce el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre alguien que ha experimentado la regeneración, la transformación de tinieblas a luz, y aquel que conoce la Biblia. Vivimos en una sociedad cultural, culturizada por el cristianismo, y por ende los textos bíblicos son extraordinariamente utilizados en muchos contextos. En muchos contextos los textos bíblicos están presentes, se usan para televisión, se usa para fines publicitarios, en fin, nuestra sociedad, particularmente en Latinoamérica inclusive, está muy presente. Hay empresas que usan textos bíblicos, hay personas que usan, hay cantantes que usan textos bíblicos, hay música bíblica, lo cual, por cierto, no lo veo como algo per se malo, pero sin embargo eso no implica que esas personas o esas marcas o esas industrias o, en fin, quien quiera que esté usando los textos bíblicos conozca el Evangelio. La Biblia es un libro críptico que solo es comprendido y solo es conocido si Dios así permite que suceda. Vemos un famoso caso, hay varios casos en la Biblia, en donde se está predicando el Evangelio, el apóstol Pablo, por ejemplo, y de repente los textos son explícitos en decir de que de pronto se les concede a esos hombres, a esas mujeres, una capacidad de poder comprender las Escrituras. O sea, las personas pueden leer la Biblia, pero no pueden comprender las Escrituras a menos que el propio Dios les abra el entendimiento. Lucas 24,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras. ¿De acuerdo? O sea, la primera elemento que tenemos que establecer hoy día, o ya el segundo más bien, es que la Biblia es un libro único, pero también tenemos que decir que la Biblia es un libro que necesita o que exige la intervención de su autor cada vez que se lee para poder ser comprendido en su sentido original. Y por esa razón necesitamos entender, y por esa razón necesitamos tener una relación con el autor, que es el propio Espíritu de Dios, para poder comprender las Escrituras. Y de esta forma inauguramos una nueva sección en el Café de la Gracia Recargado. Textos fuera de contexto se llama esta nueva sección. Una nueva sección en el Café de la Gracia Recargado. En cada capítulo vamos a tener un texto fuera de contexto para poder explicarlo y comprenderlo desde su perspectiva, desde la mirada del Evangelio. Porque vivimos en una sociedad que ha construido sus propias interpretaciones respecto a algunos textos bíblicos. Y vamos con el primero. Hoy día vamos a hablar de 2 o 3. Normalmente vamos a tener uno, pero como hoy día estoy solo, me voy a dar una licencia. El primero de esos textos, Filipenses 4:13. ¿Qué texto más usado? Sobre todo cuando tienes pruebas. Sobre todo cuando tienes que ir a dar un examen y no estudiaste. Sobre todo cuando tienes que enfrentar a tu jefe y no hiciste la tarea. Sobre todo cuando tienes que hacer algo para lo cual no te preparaste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sobre todo cuando lo necesitas para recibir fuerza y ánimo para enfrentar alguna tarea o alguna situación que te parece agraviante o difícil. Mucha gente usa este texto para justificar o para demandar una especie de poder de Dios especial para poder cumplir una determinada tarea. Pero el texto no habla de un poder, no se refiere a un poder especial. No quiere decir que Dios te va a apoyar cuando vas a dar tu prueba, tu examen, si eres estudiante. No quiere decir que vas a poder lograr un objetivo que te planteaste. Si eres un emprendedor, no quiere decir que vayas a ser exitoso. No quiere decir que vas a lograr tus sueños. Perdonen la ironía, pero quiero enfatizar porque este texto en realidad a mí me encabrona cómo se usa para justificar los deseos de la carne, para justificar el cumplimiento de mis propios planes, sueños y anhelos. Es una blasfemia sustentarlo. Vamos al texto, Filipenses 4. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Ponga atención si usted está escuchando. Hagamos algo mejor. Ahí está mejor, veámoslo en pantalla mejor. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Versículo 11, clave en esto para entender correctamente el texto. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé ser pobre y sé ser rico. Sé tener mucho y sé tener poco, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el texto nos está hablando de las aflicciones del apóstol Pablo. El texto nos está enseñando de que Pablo está capacitado por Dios para vivir en aflicción y en abundancia, en felicidad y en angustia, en gozo y en angustia. Que Pablo ha sido capacitado por Dios para tener mucha saciedad y para también pasar hambre. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y culmina con una conclusión respecto a la capacidad que el apóstol Pablo tiene para poder resistir las pruebas y las aflicciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, lo que el texto nos está enseñando en contexto es que cuando la aflicción venga, cuando la prueba venga, cuando la carencia venga, cuando la angustia venga, cuando la tristeza venga, cuando la enfermedad venga, un cristiano puede descansar en la potencia de Cristo, puede descansar en la suficiencia de Cristo para enfrentar cualquier situación que le sobrevenga. No está diciendo que te va a ir bien en la prueba si no estudiaste. No está diciendo que te va a ir bien en la vida si emprendiste un negocio. No está diciendo que tú tengas muchas capacidades. No está diciendo que porque estás en Cristo eres súper poderoso. No está diciendo que Cristo es tan bueno que te va a dar todo lo que tú quieres porque puede hacerlo. No está diciendo eso. El texto está diciendo que aquel que está pasando prueba, angustia, dificultad, se entregue, se disponga y descanse en la potencia y suficiencia de Cristo, que va a ser su fuerza. El sentido es completamente diferente, estimados amigos. Estamos acá en el Café de la Gracia recargado. Vamos con el segundo. Hoy día vamos a tener 3. Estoy leyendo comentarios. Vamos a leer algunos comentarios antes. Muy buenos días desde Calbuco, David. Dios te bendiga. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Daniel nos dice, se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina de Cristo. Así es. La Biblia es la única hoja de ruta sobre la cual debemos juzgar nuestras experiencias, nuestras convicciones, las verdades espirituales personales se deben juzgar conforme a las Escrituras. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, creemos en la sola Escritura, la Biblia como el único fundamento objetivo de la verdad de Dios. Pero eso no significa que Dios hable solo por medio de las Escrituras. Dios se ha revelado al mundo de muchas formas, dice la Escritura, inclusive por medio de las cosas creadas. Pero ninguna revelación particular puede ser contraria a las Escrituras. Pero no quiere decir que no existan revelaciones particulares. ¿De acuerdo? Vamos con el otro texto. Esto es texto fuera de contexto. Segundo texto, extraordinariamente, ya les dije, solo por hoy tenemos más de un texto. Juan 3:16, me encanta esta aclaración, porque yo creo que no existe un texto más usado y más mal usado que Juan 3:16 el día de hoy. En la actualidad, quiero decir. No existe un texto que se use más de forma equivocada que Juan 3:16. Hoy día, cada época tiene su texto, cada época tiene sus distorsiones. Cada época tiene sus propias mentiras, sus propias herejías, pero en el fondo, el origen es el mismo en todas. El texto dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la gente dice, wow, ¿cuánto amó Dios al mundo? ¿Qué cantidad de amor tuvo Dios con el mundo que envió a Jesús? O sea, Dios miró al mundo y miró a su Hijo y dijo, oh, amo tanto al mundo que voy a entregar a mi Hijo. Está en la intensidad de Dios, del amor de Dios por el mundo. Está en la cantidad de amor por el mundo que está dispuesto a perderlo todo con tal de salvar al pobre mundo pecador. Y eso hace que la gente crea en el amor de Dios de una forma incondicional. Y eso hace que muchas personas, millones de personas el día de hoy creen que Dios es tan bueno y es tan amoroso que solo puede amar al hombre. Y que por lo tanto es imposible, es inaceptable que Dios pueda hacer sufrir al pobre hombre que ama tanto. Herejía. Blasfemia. El texto no dice cuánta cantidad amó Dios al mundo. El texto dice que esta es la forma en que Dios amó al mundo. Vamos al texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Vamos a leer de lo que dice más arriba primero. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera el texto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el texto parte diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el... Esto es una referencia a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Para la gente que no está tan familiarizado con la Biblia y que nos está viendo el día de hoy, en un momento Dios envió un juicio al pueblo de Israel. Y lo que envió fueron serpientes que mordían al pueblo, y aquel que mordía a la serpiente moría. Hasta aquel que era mordido por la serpiente, quiero decir, por las serpientes, morían. Entonces Moisés clama a Dios y le dice, Moisés, o sea, Dios, ten misericordia de este pueblo. Danos algo que redima, que salve, nos salve, perdón, de nuestra condición. No permitas que el pueblo muera completamente. Y Dios les entrega algo. Le dice, harás una serpiente y la pondrás en el alto, la pondrás en un asta, en una especie de altura, en una referencia directa a la cruz. Les cuento el final de la película. Es una señal y una referencia a Jesús. Y todo aquel que mire esa serpiente cuando sea mordido, no morirá. Todo aquel que levante su mirada, que haya sido mordido y que la muerte le haya sido decretada, no morirá si mira a esa serpiente. Y el texto dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que mire a Jesús y descanse su fe en Jesús, como el redentor de su alma, que asume su condición de pecador, de condenado, de separado de Dios, de bajo la ira de Dios, no de víctima, sino de un culpable frente a las leyes morales y espirituales de Dios. Todo aquel que mire a Cristo va a tener vida eterna. Eso es lo que el texto está diciendo. Y por eso dice después, porque de tal manera, porque de esta forma amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tengo el tiempo hoy, pero esta palabra, esta frase que viene aquí en el original en griego, no habla de cantidad,
habla de manera, de mecanismo, de forma. Cuando Jesús viene a bautizarse, Juan el Bautista le dice en un momento: ¿cómo te voy a bautizar yo, Jesús? ¿Cómo yo voy a bautizarte? Y Jesús lo mira y le dice: es necesario que se haga de esta forma. Es necesario que cumplamos de esta forma, de esta manera. Es exactamente la misma palabra que aparece aquí. No está diciendo Jesús que tiene que bautizarse muchas veces. Le está diciendo que era necesario, que correspondía, que la forma de mostrar justicia era que se tenía que bautizar. Es exactamente lo que está diciendo aquí. La forma, el mecanismo en que Dios amó al mundo es que envió a Jesús a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque todos los hombres están mordidos por una serpiente, volviendo a la figura de Moisés en el Antiguo Testamento. Todos los hombres nacen mordidos por esa serpiente. Todos los hombres nacen con un decreto de muerte operando sobre ellos. Todos los hombres nacen con una condena vigente. La única razón por la cual esa condena no se ha aplicado, sino que se aplicará el día de la muerte, es porque Dios es rico en misericordia y envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo leyendo, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita ser salvado? Aquello que está perdido. Y texto sigue: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, miren esto, pero el que no cree ya ha sido. Miren el cambio en el tiempo verbal aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree ya ha sido. ¿Cuándo? Del momento de la concepción. Toda alma humana nace condenada y por esa razón necesita creer en la obra de Cristo, y por esa razón la iglesia tiene que predicar el evangelio, y por esa razón Jesucristo se encargó de ser Dios se encargó de que Cristo sea la verdad que partió la historia humana. Por esa razón hoy día todo aquel que cree en Jesucristo es salvo de su condenación. Por eso el apóstol Pablo después dice: no hay condenación para los que están dentro de Cristo Jesús. Vamos con el tercero, extraordinariamente, ya les dije, el día de hoy solo vamos en este día vamos a tener 3. Este es un texto bastante más teológico, quizás, si se quiere. Así que, dice Romanos 9:16, no es no depende del que quiere ni del que corre. El texto dice, sino de Dios que tiene misericordia. Conozco muchas personas, me incluyo en ese grupo, que por años decíamos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y el texto no dice eso. El texto dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. El texto no está diciendo que el hombre, el texto no está diciendo que Dios, que la salvación depende de los que Dios quiera salvar. No está diciendo eso el texto. Con eso no estoy diciendo que eso no sea una verdad. Se llama elección. El texto está diciendo que el hombre no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna potencia interna o intrínseca que le permita al hombre poder alcanzar a Dios, sino que solo aquel que Dios, que depende exclusivamente de Dios, que tiene misericordia. Leamos el texto, pongamos el texto en pantalla. Dice, en contexto, dice, ¿qué pues? Diremos, versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que los conectores son muy importantes en el estudio bíblico. Así que, por consecuencia a lo anterior,
continuando en conclusión a lo que acabo de decir, se lo estoy poniendo yo, no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Miren, si es que el texto dijese, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que por cierto, si quedase solo hasta ahí, es un texto intimidante, frío, terrorífico. Si el texto solo dijese, no puedes hacer nada para salvarte, no hay ninguna acción interna, no puedes ni querer, tu voluntad no es gravitante en la salvación de tu alma, ni tampoco tus acciones y tus esfuerzos, y aquí es donde toda la herejía, toda la teología, la falsa teología de la salvación por obras cae a pedazos, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para experimentar la misericordia, la gracia y el perdón de sus pecados. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna voluntad humana que pueda hacer que un alma perdida y condenada sea restaurada y sacada de esa condición. No hay nada que podamos hacer para ello. Esto es lo que el texto está diciendo. Puedes correr toda tu vida, puedes subir los cerros que quieras, las montañas que quieras, esforzarte la vida entera, pero eso no te libra de la condenación que pesa sobre tu alma. Puedes querer animosamente, puedes anhelar completamente, pero eso no te convierte y no te hace beneficiario de la salvación de tu alma, porque no depende ni del que quiere, ni depende del que corre, depende de Dios. Pero agrega algo que es hermoso. Agrega algo que yo encuentro es tranquilizador. Agrega una conclusión que yo creo que es el refugio para cualquier alma perdida. Agrega un apellido a un nombre que lo llena de dulzura, que es un bálsamo sobre el alma perdida. Esto es un bálsamo de gracia, de favor, de benignidad, de esperanza para el alma perdida. Dice, depende de Dios, que tiene misericordia. Depende de Dios, que tiene misericordia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a las almas perdidas, no hay nada que puedan hacer ustedes para salvarse. Lo estoy parafraseando para explicar nada más. Solo pueden confiar en Dios, pero descansen, que Él es misericordioso, que Él es alguien en quien podemos confiar. Podemos descansar en la misericordia de Dios porque es suficiente. Miren, estimados amigos, si usted está escuchando este programa en vivo o lo está escuchando después y ha sido oprimido y angustiado por el pecado, por la condenación, por la verdad del Evangelio, y se siente angustiado, asustado, temeroso de su alma, mi consejo es: mire al cielo, mire la cruz, así como la serpiente, como hablábamos recién, fue levantada, mírelo, mire a Cristo, así como la serpiente, el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado también en la cruz del Calvario, mírelo y confíe en su potencia para salvar su alma, porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia. Eso es lo que el texto dice. Dice que descansar y confiar en Dios es la mejor oportunidad que el alma perdida tiene, porque Dios tiene misericordia. Miren, si Dios no tuviera misericordia, no habría esperanza para el alma perdida. Si Dios no tuviese misericordia, naceríamos, viviríamos una vida de desesperanza, de angustia, de dolor, como muchos, y después una eternidad de juicio aún peor que la vida que tuvimos. Pero hay esperanza porque Dios tiene misericordia. El texto no está hablando de la arbitrariedad de Dios para elegir al alma humana. El texto está hablando de la misericordia de Dios para salvar al pecador. Algo completamente diferente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios. Es mejor que dependa de Dios porque Él tiene misericordia. Porque la voluntad flaquea, la voluntad del hombre es débil,
porque el esfuerzo y la capacidad del hombre para correr hacia Dios es precaria, es incompleta, es insuficiente. Pero la potencia de Dios por salvar al pecador es absoluta y es suficiente. Esto ha sido Texto Fuera de Contextos en el Café de la Gracia recargado del día de hoy. Gracias, esto es la nueva sección. Vamos a estar revisando cada uno de los capítulos, que brusco el cambio, ¿eh? Vamos a estar revisando en cada uno de los capítulos un texto. Hoy día, ya dije, me di una licencia porque estoy solo. No tengo al director aquí. Se va a reír cuando lo vea después esto. Pero la idea es poder seguir profundizando y aclarando, porque existe mucha confusión de cientos de textos que se usan mal en la actualidad, que no tienen ni coherencia textual, es decir, que son contrarios a lo que el propio texto nos dice, y que por consecuencia traiciona reglas básicas de interpretación, pero a su vez también traicionan las verdades esenciales del Evangelio. Son contrarias con otras verdades doctrinales mayores, con la centralidad de Cristo. Vamos a ir, por ende, aquí ir develando un montón de herejías que tristemente en las cuales participan millones de personas, en algunos casos, miles de personas en algunos casos, herejías de otros grupos religiosos que son contrarios a la verdad bíblica, que toman un texto fuera de contexto y a partir de eso construyen una verdad doctrinal. Vamos a seguir profundizando en eso. Yo voy a leer algunos comentarios que nos llegaron aquí. Claudita, hola, bendiciones para todos. Dios te bendiga, Claudia. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Estamos ya cerrando. Tenemos que seguir. Hoy el tiempo pasa más rápido de lo que quisiera. Me acabo de dar cuenta de la hora. Nos queda muy poquito. Así que vamos con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es: ¿saber es lo mismo que conocer? ¿Saber Biblia es lo mismo que conocer Biblia? Yo conozco a Dios o conozco la Biblia sabiendo la Biblia o conozco a Dios sabiendo la Biblia. Yo creo que la pregunta se ha aclarado y se ha respondido ya durante todo lo que llevamos diciendo. La respuesta simple es no. Para la Biblia conocer tiene que ver con intimidad. En la Biblia se habla de conocer como en un acto de intimidad ligado normalmente a la sexual. O sea, cuando un hombre conoce a una mujer, engendra un hijo. Por lo tanto, conocer no es lo mismo que saber. Desde la perspectiva bíblica, por cierto. Porque el conocimiento requiere un acto sobrenatural. Yo no puedo conocer a Jesús si él mismo no se me revela. No puedo conocer a Dios si no conozco a Jesús. Por eso Juan 1 dice que Jesús vino al mundo, pero el mundo no la luz vino al mundo, pero Jesús, el mundo no le conoció. Por lo tanto, necesitamos distinguir. Y por esa razón, leer la Biblia no es suficiente. Tú puedes saberte todos los textos bíblicos, pero si no conoces a Jesús, no tienes absolutamente nada. Eres un intelectual de la Biblia y está lleno de gente hoy en día. Influencers, redes sociales, de personas que conocen textos bíblicos, conocen historia bíblica, conocen argumentos bíblicos, pero no conocen al autor de la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos entonces, cambiamos la música. El video de la semana del día de hoy. Estamos contra el tiempo, señoras y señores, pero estoy leyendo comentarios igual, así que pueden dejarlos. El video de la semana del día de hoy. Vamos a ver si esto funciona bien. A ver. Soy la resurrección y la vida. Y nos revela algo que es sustancial para poder entender. La resurrección no es un evento, es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección. Esto cambia absolutamente todo, porque en definitiva lo que dice toda la doctrina apostólica es que el Evangelio no es un mensaje, es una persona. La buena noticia es una persona. En definitiva, Dios no nos dio salvación, redención,
Dios no nos dio perdón, no nos dio gozo, no nos dio amor, nos dio a su Hijo. En donde está la salvación, la redención, el perdón, el gozo, el amor, todo Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el todo y en todos. Así que el Padre no tiene absolutamente nada para ofrecer a nadie fuera de su Hijo, porque todo nos lo dio en su Hijo. Y esta es la gran noticia. Wow, qué texto, ¿no? Qué texto. O sea, perdón, qué texto, qué video, ¿ah? Esto es uno de los videos que estamos difundiendo en nuestro canal, en nuestro Instagram, así que esto clasifica hoy día como un autobombo. Pero no, de verdad, la verdad es que lo vi pasar en el catálogo de videos que difundimos y dije, esto no puede ser. No podemos no incorporarlo como el video de la semana porque sin duda es un video que nos lleva a comprender una verdad que muchas veces está oculta en la actualidad, que dice relación con la centralidad de Jesucristo. O sea, el Padre no le ofrece al hombre, a la humanidad, otra cosa que no sea Cristo. Cristo es lo único que le ofrece a la humanidad. Por esa razón, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un texto que pasamos ahí, no lo leímos ahora, pero está en el contexto de lo que estuvimos conversando en los textos fuera de contexto del día de hoy. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es esta verdad y por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Es esta verdad única que ya les explicaba, que fue transmitida en las Escrituras, en los textos sagrados, que compiladamente hoy día llamamos Biblia, que hemos compilado para llamar Biblia, quiero decir. Pero en el fondo todos ellos refieren a Cristo. Yo les ponía el ejemplo del sacrificio de la muerte de animales y el derramamiento de sangre en el huerto, cuando el hombre cayó, el pecado entró al mundo, en una referencia directa a la obra de Jesucristo miles de años después. Cristo es el único mensaje del Evangelio cristiano. Tú dejas de lado a Cristo y no tienes nada. Tú sacas la cruz de Cristo y no tienes nada. Por esa razón atacan tanto a la persona de Jesús. Por esa razón Satanás y sus tinieblas y sus demonios se han encargado de construir una verdad alternativa. En retórica existe algo que se llama espantapájaros, que en simple, muy en simple, lo que hace es tratar de construir una verdad alternativa que permita ridiculizar el argumento. En este caso, Dios dice al hombre que Jesucristo es la salvación del alma y Satanás se encargó de construir un espantapájaro en la mente de los hombres de ver a Jesús como una autoridad moral, como un líder de autoridad y un ejemplo de benignidad, de bondad. Y la gran mayoría de los hombres ve a Jesús. La gran mayoría de los hombres ve a Jesús como un líder moral, como un ejemplo a seguir. Y Dios los mira y dice, no es un ejemplo a seguir, es la salvación de tu alma, o te escondes en él o estás perdido. ¿Seremos como Jesús? Sí, cuando estemos en él. Nadie puede imitar a Jesús. Nadie puede hacerlo, es una falacia, eso es una blasfemia suponer que alguien podría imitar a Jesús, que alguien podría parecerse a Jesús. Eso es una mentira, imposible. Ningún ser humano podría imitar las obras y las acciones de Jesús, a menos que esté en Jesús. Porque la Biblia enseña que aquel que está en Cristo, es Cristo mismo en él, el que le capacita para poder cumplir las ordenanzas, la justicia, los mandatos santos de Dios. Si usted mira su vida y dice, oh, pero es que Jesús es inalcanzable, yo lo escuché muchas veces, lo sigo escuchando hasta el día de hoy, jamás podré hacer lo mismo que Jesús. Para la carne es imposible. Para aquel que está en la carne, para aquel que no está en Cristo, es imposible. Sí, es verdad. Pero aquel que ha sido confrontado con la persona de Jesús, ha visto su condición, ha creído, ha mirado a Cristo, ha depositado su fe, una fe salvadora en Cristo, y ha experimentado la transformación de su alma, lo que la Biblia le llama regeneración, ha sido cambiado completamente de principio a fin, de cabeza a pie. Para ese hombre, seguir los mandatos o mujer, seguir los mandatos y las ordenanzas no son difíciles. Estimados amigos, esto ha sido el Café de la Gracia recargado del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias a los que comentaron.
Me queda saludos desde Cali, me dicen acá. Saludos desde Villa. Dios te bendiga, Ivy. Gracias. Saludos desde Villa Alemana. Angelito apareció tarde, no alcancé a molestarlo, pero bueno, nos acordamos de usted. Le mandé una embajadora, así que ahí espero que pueda atenderlo bien. No sé si va a llegar allá, pero saludos. Muchos creen, más no conocen. Daniel dice, muchos creen en Jesús, más no conocen la salvación. Así es, creen en este Jesús moral, en este espantapájaros que ha sido construido para mantener al hombre engañado. Y Ceci dice, hoy en día muchos pseudo cristianos, así es, muchos predican a Jesús con un estímulo emocional o motivacional. La única forma de conocer a Jesús, su sobrenaturalidad y a Dios. Y a Dios. No hay forma de conocer a Dios si no es por medio de Cristo, si no es por medio del arrepentimiento, el reconocimiento de tu pecado, el arrepentimiento de tu impiedad y el clamar al cielo por rescate para ser escondido en Cristo. Es la única forma de poder vincularte y conocer a tu Creador. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Súmate a nuestras redes sociales. Este video va a quedar en youtube.mtna, lo vamos a tirar al aire aquí para que lo tengan guardado y le pongan suscribir, activen la campanita, y está en youtube.mtna.tv. Puedes enviárselo a tus amigos en tus redes sociales, compartirlo con total libertad, que el evangelio corra. Y también te invitamos a que te sumes como patrocinador y apoyes con oraciones, con tiempo. También necesitamos voluntarios, con aportes, si Dios te ha provisto lo suficiente, a Fundación Metanoia. Pero también, si no puedes hacerlo, ora por nosotros. Y por cierto, también, si puedes, dispón de tu tiempo para seguir trabajando en la labor de defender y promover el evangelio cristiano. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto ha sido el Café de la Gracia recargado. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.